Lo que se cuenta es que hace poco más de un siglo, un terrible crimen originó una de las leyendas más conocidas de Concepción. Y claro, porque no hay penquista que no haya escuchado hablar de la Petronila Neira. Lo que sabemos es que la Petronila se transformó en una verdadera santa popular y que muchísimas personas llegan hasta aquí, hasta el cementerio, para pedirle o agradecerle por los favores que ella le concede. Pero, ¿quién era esta mujer y por qué se convirtió en leyenda? Acompáñanos a descubrirlo aquí, en Los Cuenteros en Ruta. Somos Nicole y Andrés y somos cuenteros. Lo que más nos gusta hacer es escuchar y contar historias. Recorremos pequeños pueblos y grandes ciudades siguiendo los caminos de los cuentos. Porque cada lugar esconde una historia. Y cada historia esconde un cuentero. Viaja junto a nosotros, aquí, en Los Cuenteros en Ruta. Qué rico ir llegando a Concepción. Nos encanta Conce. Cada vez que llegamos nos sentimos como en casa. Bueno, la gente siempre con una buena onda increíble. A mí me encanta y me llama la atención también que las leyendas de Conce, al menos las más conocidas, todas se vinculan con lagunas. Está la laguna Petronila Neira o la laguna Redonda, que tiene su historia, la laguna de los Negros, que aunque ya no existe, todavía mantiene su leyenda, su historia. La laguna de las Tres Pascualas, que seguramente les suena más de alguno de esta historia, que por ahí vamos a contar también, y la laguna de Yacolén en San Pedro de la Paz, que también guarda su leyenda. Muy increíble, así todas las lagunas como relacionándose. Sí, es verdad. Y a mí algo que me da curiosidad es que nos ha pasado en todas partes, en el norte, en el centro y en el sur, que si hay una laguna, tiene una historia. Siempre. Como que nunca hay una laguna porque sí, que digan, no tenemos idea por qué esa laguna está ahí. La laguna siempre tiene alguna historia de amor o de muerte, un duelo. Siempre las lagunas esconden algo detrás. Y bueno, vamos a ver cómo se vinculan todas las lagunas de Concepción entre ellas y también qué nos dice el agua acerca de la vida y de la muerte. Y este viaje en busca de la oralidad penquista comienza por la Laguna Redonda, que guarda la historia más importante de la ciudad, la leyenda de la Petronila Neira. Para conocer su historia, vamos a encontrarnos con la destacada cantora y recopiladora Silvia Gutiérrez Barrales. Silvia, muchas gracias por querer encontrarte con nosotros y sobre todo por compartirnos tus conocimientos acerca de una leyenda tan importante para Concepción, porque nosotros antes estuvimos investigando y nos dijeron que tú eras la persona que más sabía acerca de la Petronila. Tanto no, pero en todo caso, bienvenidos. Muchas gracias. A esta hermosa ciudad, un poquito frío pero bonito. Bueno, aquí estamos frente a la Laguna Redonda, que otrora fue escenario de un crimen muy horrendo. En el año 1915, ya van a ser más de 100 años, ¿no es cierto? Aquí venía la gente a lavar. Esto era un campo. Ahora se ve todo transformado, por supuesto, con el adelanto del progreso, pero esto era un campo donde la gente venía a lavar. Y aquí cerca de esta laguna, por el lado más al sur, había una población donde también había una barraca. Ya. De ahí venía mucha gente y por ahí por la década de fines de 60, vinimos una vez a dar una vuelta por aquí, había una niña que era hija de una familia que trabajaba, de un caballero que trabajaba en la barraca, y nos contó la historia de la Petronila. Que Petronila Neira era una mujer, una muchacha joven, buena moza también, así como usted, bella dama, trabajaba, era de Lota. Era de Lota. Y de ahí se vino a Concepción a buscar trabajo. Unos dicen que era paradora de zapatos, otros dicen que era lavandera, otros decían que era costurera. Bueno, la leyenda es así. Pero Petronila tenía un primo que trabajaba en obra sanitaria que se llamaba Pedro Carrillo. Ahí conoció también a un hombre que se llamaba Arturo Retamal. Entonces Pedro presentó a su prima, a Retamal, y se convirtieron en amantes. Bueno, la vida era muy trágica para ella, el hombre era borracho, le pegaba mucho. Me contaba esta niña que una vez Petronila venía a lavar ropa aquí, ¿Ya? y ropa ajena. Entonces lavó, un día sábado terminó de lavar la ropa, la planchó y la fue a dejar a sus dueños, de gente acomodada. Le pagaron el sueldo, el dinero, y Carrillo, Retamal le quitó el dinero para ir a tomar. El amante. El amante. Le quitó... Exacto. Entonces ella se negó
y la mataron aquí. El cuerpo lo colocaron dentro de un saco, lo llenaron de piedras y lo tiraron a la laguna, pensando que con el peso se iba a ir al fondo. Bueno, al día siguiente me decía esta niña que el saco flotó aquí en la laguna. El saco lleno de piedra. A pesar del peso A de pesar las del piedras. piedra, a pesar del peso de las piedras, flotó. Ahí estaba el milagro que creyó el pueblo. Entonces, alguien lo sacó, lo tiraron hacia afuera y dice que antiguamente, en esa época, la morgue estaba al lado del hospital, del cementerio general. Así que la llevaron para ahí y ahí exhibieron su cuerpo por una semana. Así que, bueno, con todo el problema que conlleva, ¿no es cierto?, un cuerpo inerte, lo enterraron. Y a los días apareció una prima de ella, la Margarita Burboa, con la hermana de Petronila, la Carmen Neira, y reconocieron en la ropa reconocieron que era la Petronila que estaba muerta. Bueno, ella murió por el lado de allá, dice que estos eran puros matorrales. Y de hecho, esta muerte impactó tanto al pueblo que el pueblo cree que cuando un ser muere en una muerte tan trágica como esa, se santifica, purga sus penas. Y ese lugar ahí levantaron una nimita, que es una casita, Ya. para que la cuide ese espíritu, y ahí ese espíritu partió hacia los altos, hacia el cielo, hacia la gloria eterna. Y entonces fue la gente la que transformó esta pueblo, historia de un el pueblo. femicidio, el pueblo, Claro. lo transformó en un culto popular Claro, a raíz de este milagro de que el pueblo, Exactamente, o sea, el sí. cuerpo de la Petronila reflotó en el agua. Qué maravilla. Qué bonito eso. La animita o la ermita que hicieron, ¿está todavía acá en la Laguna Redonda? Dicen de que yo hace tiempo que no vengo, pero está por el otro lado de la laguna. A ver si la encontramos. ¿Podremos ir a Vamos a verla? buscarla, vamos. Súper. Ya, aprovechamos de pasear un poco. Caballero. Hola, permiso. Ricardo, adelante. Aquí sí estamos entonces, esta es la limita y aquí De la Petronila. de la Petronila. Sí. ¿Y usted estaba aquí pidiéndole a la Siempre, Petronila? todos los días. Ah, ¿en todos los serio? días, sí. ¿Viene todos los días Yo aquí? vivo cerquita por aquí, es que lo que pasa es que yo trabajo por aquí cerca y paso todos los días por aquí. Y siempre le pido en la mañana y le pido en las tardes, cuando vengo de vuelta. ¿Le pide cosas personales O- y conversa no, con pues, ella? Sí, pues, y ella me contesta. ¿En serio? Sí, pues. Y le das- Porque me ayuda, ella me ayuda porque a veces tengo cosas personales que son, no sé, cualquier cosa que es anomalía, digámoslo así. Claro. Y ella, yo le digo eso, y ella, Ella lo ayuda. claro, obviamente, me ayuda ella. Y le puedo preguntar algo. Dígame todo lo que usted quiera, mami. Gracias. Dígame todo nomás. Don Ricardo, Dígame. ¿qué pasó con el Petronila? ¿Sabe usted su historia? Por eso, la historia que yo le digo es lo que es comentario, porque yo soy joven. Claro, Soy, bueno, un joven, un poquito joven, ya, pero un fuerte ya. Y resulta de que ellos, la señora Petronila, iba a lavar ahí. Ya. Iba a lavar La ahí, laguna. a la laguna. Estaba lavando y llegó un cuero. Y llegó un cuero y el cuero se la llevó. El cuero se la llevó para adentro. Y ahí murió la señora Petronila. Ahí se la... Ahí, O sea, el cuero son estos seres que están ah. en la laguna y que atrapan gente, no, animales. es como un cuero así como, disculpa, es como un cuero de vaca. Como un cuero de vaca, Sí, claro. claro. atrapa- Y- y- Pero tiene como vida propia. ¿sí, Claro, no? claro. Ya. Y mientras ella estaba lavando y se la llevó para adentro. Y ahora Ah, ¿quiénes lo ya. mantienen así, tan bonito? A veces yo vengo por acá, cuando, como ya te expliqué, de que yo vengo en la mañana, paso la tarde, y resulta de que yo igual le traigo una velita. Y le prendo su velita. Le prendo su velita porque ella me ayuda. O me sea, conversa, y es me la conversa. misma gente como usted los que vienen, les ponen las florcitas, las Claro, reglas, las sí, velitas. claro, exactamente. Sí, pum. Muchas gracias por compartirnos y por contarnos su relación con la Petronila. Qué bonito De ver verdad. que en realidad es algo que existe, que está vivo. Muy amable, señorita y caballero. Muchas Que esté gracias. muy bien, señorita. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Arjona. Ricardo. Sí, no, Ricardo Moreira. Ricardo Moreira, madre.
Bueno, y nosotros que investigamos siempre la oralidad popular, me parece tremendo también ver cómo el peso que tiene la religiosidad, de lo que tú decías, en la oralidad, en las tradiciones, como contaba, las cuecas, los versos, cómo esta religiosidad se hace parte de lo que vamos transmitiendo de generación en Pero generación por supuesto, también. claro, por supuesto. Es muy fuerte, porque si ustedes ven la vida del campesino, porque provengo de una familia campesina, todo antes de empezar, se venga al cielo, como dice don Rolf Fornés, tenemos una relación para creer y pedimos al cielo cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos tan débiles. A lo mejor somos tan pequeñitos frente a esta inmensidad. Yo lo experimenté una vez en el campo, andaba recopilando un trabajo de telar y me dio las noches, estaba oscuro en el invierno y no pude irme por el camino real, porque estaba lleno de pantalla, o sea, de barro en la tierra colorada. Entonces la comadrita Dina me dice, comadrita, me dice, váyase por el bosque de pino. Totalmente a las 6 de la tarde en un invierno, en junio, oscuro. Oscuro, claro. Y tuve que irme sola. Y enfrenté la soledad. Sentía de repente unos halos así como viento tibio. Y miraba quién me estaba soplando. O de repente alguien me hizo así la telaraña. Entonces empecé a rezar las palabras redobladas, en 12 palabras. Entonces una que dice, empieza, una no es ninguna, siempre la dije en pura mena, amigo, me dígame dos, no soy amigo, puedo ser pedir. Dos habla de la ley, por donde pasamos 6 con sus apóstoles, camina a Jerusalén. Y así llega hasta 12, y de 12 pasa a 13, donde revienta el diablo 1.000 veces. Es para mantener a Psique Claro. ocupada. Tiene y su no tener razón de miedo. ser los Todo rezos. tiene una razón de ser. Todo tiene su razón de ser. O también el bendito al revés, cuando uno va a usar, yo te conocí a una señora que me contaba que su marido de apellido Guíñez, él detenía en Purén un caballo. Y sabe el chiquillo que dice que el pie de la montura, antes de montarla, usaba el bendito al revés. 3 veces. No perdió nunca una carrera, incluso fue a correr hasta Argentina. ¿Y cómo es bendito al revés? Ay, es largo. Ah, el largo. Ya. No, pero en todo caso dice, para siempre ser bendito y eternamente alabado. El Cordero sin mancilla, Jesús sacramentado. La paloma divina vuela a su templo sagrado, María Nuestra Señora concebida y sin pecado. De mi Padre San Antonio, santo todo venerado. De mi Padre San José, mi Dios es bien nombrado. Dios le bendiga a usted y que baje la cruz del cielo. El Señor que me ella ahora responda por vida. Acá se junta la fe cristiana, bíblica, con la fe popular. Bueno, cierto que se va con el asociando, sí, folclore sí. nuestro. Qué Claro. maravilla. Yo creo que nuestra religiosidad popular es tan certera, es tan linda, porque está llegada a lo que es nuestra tierra. Somos hijas de ella. Somos hijas de ella. Bueno, Silvia, muchas gracias. Primero por compartirnos toda esta sabiduría que, bueno, estamos impresionados de verdad de todo lo que sabes, de todo lo que has recopilado, pero sobre todo gracias por eso, por mantener estas tradiciones, por haber hecho este trabajo que si gente como tú no lo hace, hay cosas que se pierden, pero tú estuviste ahí buscando cuecas, recopilando, conversando con gente y poniendo en valor esta cultura que es la cultura del pueblo. Yo creo de que sí me acuerdo en este momento de mi madre y de mis abuelas, las dos. Mi abuela materna tenía un origen árabe, porque era de su padre, eran los dos de Toledo. Y mi abuela paterna era mapuche. Ah, está lo. Ahí está la crónica. Muchas gracias, Silvia. por Muchas gracias a compartirnos todo ustedes, esto. felicitaciones por buscar esto y gracias por difundirlo, para que todo el pueblo de Chile sepamos y queramos nuestro país, Eso es. querámoslo, y conociendo sus raíces, sintiéndonos orgullosos de ellos. Que así sea. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes.
Estamos aquí en el Cementerio General de Concepción y venimos a conocer la sepultura de la Petronila Neira. Y ya vimos el primer milagro porque después de un momento medio lluvioso en la Laguna Redonda, acá apareció el sol y estamos en un día ahora hermoso. Bueno, y para seguir conociendo más acerca de la historia de esta mujer leyenda, nos encontramos aquí junto a Pablo Villablanca de la compañía Teatro de Masa. Y antes que todo, Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, bienvenido a Tropiconce. Tropiconce. Bueno, y estamos junto a ti porque sabemos que has hecho un trabajo a través del teatro, también a través de las calles y trabajando con la gente, con la memoria de la Petronila. Entonces, primero que todo queríamos conocer qué te llamó la atención de esta historia y por qué comenzaste a trabajar con ella. Me llama la atención como lugar de fe, de reunión de creencias, y se hace un vínculo con lo que es el teatro también, el teatro callejero. Es una intervención del pueblo, finalmente, que se ve aquí graficada en la animita, y el teatro callejero llega a eso. Entonces empezamos a hacer ese vínculo entre la calle, el teatro, la intervención callejera y la fe del pueblo, sobre todo eso. Les comentaba a un amigo hoy día de que en la animita dice PJ Neira, y dentro de los archivos no existe esa J, no es Josefina. Alguien dentro de su fe hizo eso y tenía también su mundo que puso, claro, PJ, no sé, su referencia. Eso me parece uno de los enigmas, como muchos más, como quién prende las velas, quién limpia, quién se preocupa. Y ese no es una persona, sino que es una comunidad que se hace presente constantemente. ¡Wow! Bueno, ¿y en qué estábamos? Sí, porque... en los hallazgos y en cómo también se va manifestando la Petronila. Sí, constantemente. Otra de las cosas que encontramos en la investigación fue que mientras estaban presos Retamal y Carrillo, empezó la fe popular. Empezó el hecho de poner unas velitas primero, luego una casita para que el alma se sintiera cobijada, ya que había sido arrebatada de su vida drásticamente en ese lugar. La fe del pueblo le hizo esta casita y empezaron a prender velas ahí en la Laguna Redonda. Enteramente natural, juicio de Retamal, claro, y Carrillo. Ya está, fue muy rápido. Dentro de la investigación encontramos esto. Se dice que empezó a ser muy milagroso y empezaron a haber muchos incendios alrededor de la línea del tren, lo que provocaba que frenara el tren, que pasaran el retraso. Entonces se empezó a correr la voz rápidamente de este suceso de la animita de Petronila Neira, lo que llegó a la cárcel. Y según se dice que los dos se encomendaron a Petronila Neira, Retamal y Carrillo, para pedirle que les creyeran a ellos. O sea, los asesinos se encomendaban a la víctima. Wow. Se encomendaron a la animita milagrosa de Petronila porque ellos se sentían cercanos y se sentían inocentes también. Y le creyeron a los dos, y a los dos los condenaron. Entonces, como que... Cada uno quería que acusaran al otro. Claro, que me crean a mí. Eso es lo que le pedían. Que me crean a mí. Petronila le cumplió a los dos, pero al mismo tiempo logró la justicia. Como... Claro. Wow. Qué dentro increíble. de las versiones que existen. Bueno, Pablo, muchas gracias de verdad por el trabajo que realizan y por también compartirnos tu tiempo con tu experiencia. Muchas gracias. Ya, Laguna Redonda es historia de la Petronila Neira. Listo, y con manifestación incluida. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a conocer la laguna de las Tres Pascualas. Uy, las Tres Pascualas. Bueno, es una de las leyendas más conocidas de Chile, así que veamos qué nos tiene que contar. Con la lluvia de fondo llegamos hasta la laguna de las Tres Pascualas. Cuenta la leyenda que estas eran tres hermanas.
Algunas dicen que su mamá era la que se llamaba Pascuala y como estas 3 hijas eran tan igualitas a la madre, la gente les decía las 3 Pascualas. Pero otras personas dicen que no, que eran de apellido Pascual. Entonces por eso todos los vecinos la llamaban las 3 Pascualas. Y las 3 Pascualas eran lavanderas. Entonces venían a esta laguna, que por entonces no se llamaba Laguna de las 3 Pascualas, a lavar y estaban ahí siempre haciendo sus trabajos. Después volvían a la casa donde su madre, la señora Pascuala Pascual, por donde vamos, hasta donde vamos sabiendo, arrendaba algunas piezas para cuando llegaban viajeros. Exactamente, y cuentan que una vez llegó un viajero y vio a estas 3 lavanderas, que además es algo que lo junta con la leyenda de la Petronila Neira, que también era lavandera. Y uno de estos viajeros vio a las 3 jóvenes y se enamoró de las 3. Pero claro, no le avisó a las 3 que se había enamorado de ellas, sino que empezó a hacer sus jugadas una por una y ninguna de ellas se daba cuenta. No, po, y las 3 estaban tan enamoradas de él y se lo callaron, no se lo contaron a las hermanas, se quedaron ahí con su amor secreto, con este viajero que había llegado, quién sabía de dónde, que estaba alojando en la casa, pero resulta que un día, porque siempre llega el día en los cuentos. Un día de lluvia, como hoy. Como este. Este viajero quería citar a una de las 3 hermanas para tener un encuentro en la laguna a oscuras y no sabemos bien a cuál de las 3 quería llamar. Lo cierto es que se puso afuera de la casa y gritó para adentro: Pascuala, te espero en la laguna en la noche. Pero fueron las 3 hermanas las que escucharon este llamado, po. Entonces no sabemos si realmente él quería llamar a una o quería llamar a las 3, pero las 3 escucharon y las 3 llegaron hasta aquí para encontrarse con el enamorado. Pero cuando llegaron en la noche, de repente una sintió que venía otra más y de repente otra más y se dieron cuenta que las 3 estaban citadas y ahí empezaron a hablar y claro, lo pillaron. Y entonces quedó tan pillado que ni siquiera pudo dar ninguna explicación este forastero. Las miró a las 3 y en vez de decir perdón, pucha, tengo una explicación, lo que hizo fue que tomó un bote que estaba en la orilla de la laguna y se fue para adentro. Se escapó y las 3 Pascualas enojadas, po. Enojadas y no solamente enojadas, sino que también estaban muy tristes. Imagínense lo dolidas que estaban cada una de ellas, porque cada una pensaba que era la especial, que había encontrado el amor de su vida. En cambio, este sinvergüenza había enamorado a las 3 hermanas y no les había contado nada. Así que ellas enojadas fueron tras él, furiosas, y lamentablemente el cuerpo humano no puede con la naturaleza. Y la naturaleza tomó los cuerpos de estas 3 hermanas y se las llevó. Así es. Y dicen que desde entonces los cuerpos de las 3 Pascualas están en esta laguna, pero también sus espíritus, que a veces en los días de lluvia como este salen y buscan y llaman por su nombre a cualquier joven hombre que se acerque a esta laguna para que descanse junto a ellas por siempre. Laguna Petronila Neira, Lista, Laguna Las 3 Pascualas, lista. Laguna Yacolén, Vaya, vamos. a la Laguna Yacolén. Ya llegamos hasta la Laguna Yacolén, un lugar precioso, lleno de árboles y como todas las lagunas de Concepción, también con su historia. Y de hecho, la historia que se cuenta acá dice que por estas tierras vivía Galvarino, el famoso guerrero mapuche, y que Galvarino tenía una hija que era hermosísima, que estaban todos los hombres, todos los guerreros enamorados de ella, pero la Yacolén no pescaba ninguno, porque ella prefería venir a la laguna, nadar y estar tranquila. Y bueno, pasó tanto tiempo en que ella no elegía ningún esposo que su papá, Galvarino, decidió por ella y decidió que iba a casarse con Millantú, que era un gran guerrero de la comunidad. Bueno, y la verdad es que Yacolén no estuvo de acuerdo con esta decisión, pero esto era una época en donde las mujeres no daban a conocer su opinión, así que ella simplemente tuvo que acatar. Pero cuando se venían las tardes aquí a bañar en la laguna, también pensaba en su futuro con este hombre al que ella no amaba. Y un día en eso estaba nadando cuando sintió que alguien la observaba, así que puso atención entre medio de todos estos árboles y se dio cuenta que allí estaba un hombre, y no era un mapuche, sino que no era nada más ni nada menos que un español. Así que Yacolén fue tras él a encararlo y este hombre la había estado observando de antes. Y no solo la había estado observando, sino que se había enamorado perdidamente de ella. Así que comenzaron a conversar
Y la verdad es que de ese encuentro nació una relación de amor, porque luego se empezaron a juntar y Yacolén se enamoró perdidamente de él. El problema es que mientras esto estaba pasando acá en las orillas de la laguna, los españoles habían lanzado una ofensiva y habían capturado a Galvarino. Y entonces la historia dice que le cortaron sus manos y que Galvarino valientemente puso también la cabeza para que la cortaran también. Pero no, los españoles querían enviarlo como una señal al resto de los mapuches para que no se fueran a meter con ellos. Y entonces Galvarino llegó sin manos de vuelta a su comunidad. Imagínense a la pobre Yacolén cuando recibió así a su papá y se dio cuenta que no tenía manos y que aún así estaba dispuesto a seguir luchando por su pueblo. Se sintió la más traidora de todas porque ella sabía que su amado era un español, igual que esos españoles que le habían hecho eso a su padre. Así que se sentía terrible, pero el amor parece que era más fuerte, porque se siguió encontrando con este hombre, aunque a Yacolén le generaba un montón de confusiones. Y los invasores continuaron acechando y dicen que a Galvarino lo volvieron a tomar preso, pero ahora sí fue muerto. Y Yacolén, por supuesto, lo supo. Y Yacolén ya no podía más de la pena, de la confusión, porque se daba cuenta que no solamente estaba siendo una traidora con su familia, con su padre, con la memoria de su padre que ya estaba muerto, sino que también con su sangre y con todos sus ancestros hacia atrás. Y Yacolén ya no sabía qué hacer y un día estaba pensando en eso aquí, cuando se dio cuenta que había llegado su enamorado español y él le dijo que estaba dispuesto a desertar por ella y que se fueran los dos y que se olvidaran de toda esta guerra de los mapuches y los españoles y que se fueran juntos y que ella lo olvidara todo. Y ella parece que lo pensó, pero justo en ese momento llegó el hombre con que Galvarino le había prometido, Millantú. Y Millantú, cuando vio a este español, ya no pudo más de ira y de celo y se lanzó contra aquel español. Y empezó una lucha feroz, cuerpo a cuerpo, entre estos dos hombres grandes que se peleaban por amor a Yacolén, que miraba todo esto, impactada, pidiendo que se detuvieran. Pero los dos hombres no se detuvieron, el español y el mapuche. Y entonces Millantú y este europeo fallecieron, porque se hirieron mutuamente hasta la muerte. Y Yacolén, cuando vio esto, ya no pudo más de la desesperación, de pensar que todo esto había sido culpa de ella, de pensar en la traición con su padre. Y lo que hizo Yacolén fue caminar hacia estas aguas, sumergirse y no volver a salir. A mí esta historia, estas leyendas de lagunas de mujeres que terminan muertas por penas de amor, la verdad es que no me gustan tanto, porque no me gustaría que estas fueran las historias que contáramos. Pero creo que si las contamos es por algo, y también por algo hay que seguir contándolas, para que las mujeres no volvamos a repetir estos finales. Ya, entonces con la Laguna Redonda, ¿Estamos listos? Laguna de las Tres Pascualas, Listos también. Laguna Yacolén, Listos. y ahora nos vamos a la Laguna de los Negros. Pero la verdad es que la Laguna de los Negros ya no es laguna, ya no existe, así que vamos a estar en el sector de la Laguna de los Negros para ver qué se cuenta ahí. Y vamos a conocer a Claudia Urbina, que es una colega, cuentera, es actriz también, y ella sabe mucho de esta historia de la Laguna de los Negros, así que vamos a pedirle que nos cuente para conocerla nosotros también. Bueno, Claudia, muchas gracias primero por estar aquí, por recibirnos, por hacernos este pasadito y para contarle a la gente dónde estamos, dónde nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el Cerro Amarillo, que está en el centro de Concepción, lo que era el casco antiguo antes, y que también en algún tiempo de la historia se llamó el Cerro Gavilán. Nos encontramos aquí en lo que también colindaba con lo que fue la Laguna de los Negros y también la Laguna Gavilán. Y entonces desde aquí podíamos observar la Laguna de los Negros. ¿Y cuál es la historia que esconde esa laguna? Este nombre también que tiene. Sí. Claro, como les decía antes, se llamaba el Cerro Gavilán. La laguna también se llamó Laguna Gavilán y no fue hasta después de que ocurrió esta historia que cambió de nombre. Bueno, la historia dice que en 1804 un barco, que era un barco esclavista,
que salió desde la antigua ruta que estaba desde el Río de la Plata y cruzó por Mendoza con cierta cantidad de esclavos, alrededor de 72, y cruzaron hacia el puerto de Valparaíso, de donde salían las embarcaciones hasta el Callao, a Perú, al virreinato, para precisamente ejercer como esclavos, ¿no? Entonces, se cuenta de que salieron en diciembre de 1804, de origen senegalés, y que ellos, curiosamente, no iban encadenados, porque se les caracterizó como pacíficos, o gente que más bien ya estaba de alguna manera domesticada, entre comillas. No se esperaban un motín de... Para nada, Ya. no. Y además eran numerosos, en comparación a la gente que iba, que eran de la tripulación cerca de 13 y pasajeros también cerca de 15, ellos eran la mayor cantidad Ya. dentro de la embarcación. Es curioso también todo eso. Y bueno, salieron en dirección hacia el Callao y resulta que a la altura de Pisco se dice que durante todo ese tiempo se organizaron de manera secreta con una de las empleadas o gente de confianza del capitán, que era Benito Cereño. Entonces, bueno, que se organizaron y comenzó ahí la toma, se amotinaron. O sea, hubo un motín, claro, estaba diciendo, Se eran rebelaron. muchos más. Era un motín, fue un motín organizado, pero de manera muy estratégica, por eso trasciende la leyenda. Ya. Y viene, yo siento que para llegar a contar lo de la Laguna de los Negros es importante decir que el hito, lo que ocurre ahí es que esa organización está liderada por Mure, que es lo que se cuenta, y que él era de un alto linaje dentro de los senegaleses y que probablemente tenía origen musulmán, entonces estaba instruido. Se dice que incluso podría haber sido de alguna de las... También había un linaje alto, ¿no? Cierta aristocracia. Entonces, dentro de eso, una persona que manejaba letras, escritura, manejaba otras lenguas, ideó todo esto, confabuló y logró desarrollar esta estrategia teniendo plena claridad de cómo tenía que devolverse para poder llegar a África. Entonces, dieron vuelta a la dirección del barco. ¡Wow! Se murieron cerca también de los 10 tripulantes, quedó solo el capitán y 2 tripulantes más vivos. Y uno, de hecho, se lanzó, porque como que vio lo que venía y se lanzó. Pero empezaron a transcurrir los días y como no habían previsto el abastecimiento de agua, comenzaron a entrar en un estado de sequía y de hambre. Y hambre. Entonces, el capitán, que se dio cuenta rápidamente, en su astucia, les dijo que él tenía una solución para poder llegar a África, porque efectivamente era mucho tiempo. Entonces, cuando le dijo eso, pensó rápidamente en la isla Santa María, que está aquí al frente de Talcahuano. Y hagamos una detención, ellos lo conversaron, se dice que hacían bastantes asambleas, y que decidieron pasar y aceptar, pero que iban a sostener una especie de simulacro. Entonces el capitán aceptó como seguir siendo el capitán, Ya. pero atrás venía con un cuchillo, y Para que todos no hacían, sospecharan. hacían como lo que siempre hacían, sus tareas como normales, pero también un hombre astuto, Amasa Delano, que era el capitán del Perseverance, que era este barco finalmente que los auxilió, se dio cuenta de que algo estaba extraño, que no andaba bien. Entonces dio la orden como de que sí, efectivamente llevaran el agua, pero él entró a mirar y encontró igual algo extraño, porque no veía más tripulantes, estaba lleno de negros que no estaban encadenados y que además hacían tareas otras como tejer las mujeres, ¿cachai? Entonces no le hizo mucho sentido y empezó a conversar con el capitán, y el capitán sostuvo un rato hasta que Benito Cereño decide lanzarse con ese gesto al mar, develar que estaba ocurriendo algo y que estaba siendo víctima de un motín. Y cuando eso ocurrió, comenzó el enfrentamiento. Se dice que es parte de lo que a mí me motivó como a seguir esta historia, que las mujeres fueron fundamentales en ese momento para hacer arenga y cantos. Con cantos y con danza empezaron a sostener el momento de la lucha, con la esperanza de volver a África, a Senegal, y que en eso hubo un enfrentamiento terrible y ahí murieron también muchos negros esclavos. Y finalmente pudieron recapturar el trade y acto seguido entregaron a los sobrevivientes, que eran 9 hombres sobrevivientes, en el puerto de Talcahuano, y ahí rápidamente se comenzó a correr todo lo que en términos judiciales había en ese tiempo, que era mandar ciertas actas a Santiago pidiendo la orden para que se haga un juicio rápido. Y ahí fueron sentenciados, en menos de un mes se conoció la sentencia, autorizada por la Real Audiencia, que decía que los condenaban a muerte, para que fuera un castigo ejemplificador.
porque era un acto de rebeldía demasiado. Para que no se volvieran a rebelar ninguna otra persona en situación de esclavitud. Y menos acá en Chile, porque había comercio de esclavos, entonces eso fue lo que ocurrió. Bueno, y llegaron al puerto de Talcahuano y mientras tanto estuvieron a la espera de la sentencia. Eso ocurrió el 27 de febrero de 1805 y el 29 de marzo de 1805 ocurrió aquí la condena y el ahorcamiento. ¿Fue aquí mismo? ¿Dónde estamos ahora? Sí, donde estamos ahora. Ah. Pero en un sector más atrás, que es donde había un patíbulo. Ah, perfecto. El patíbulo, bueno, era una forma antigua de castigo donde se ponía, cierto, la horca y a vista paciencia como de la gente, que además lo tomaba como un espectáculo. Ahí fue cuando los condenaron y los ahorcaron. Y después, luego de eso, tiraron sus cuerpos desde aquí hacia lo que era la laguna. Claudia, ¿y la gente que vive por acá en el sector conoce la historia de la Laguna de los Negros o se está recuperando? Porque tú estás un poco en ese trabajo también, ¿no? Sí, yo igual les iba a contar que el cambio de nombre es súper fuerte porque habla precisamente de la tradición oral. Nosotras cuando comenzamos a preguntarnos, la leyenda popular finalmente siempre fue conocida, no de manera tan masiva, pero si tú preguntas, siempre hay alguien que sabe algo de estos negros que fueron lanzados a la laguna. Pero lo que ocurrió es que nosotras cuando empezamos como a investigar, nos dimos cuenta que en una de las crónicas, y de hecho una historiadora que es Javiera Carmona, ella dice que el motín finalmente estaba organizado también por mujeres, 28 mujeres, y venían niños también y bebés lactantes, y muchos jóvenes. Entonces los hombres finalmente eran 20 y el resto de los 72 era como la composición de familiar, mujeres y niños. Entonces eso nos conmocionó mucho y empezamos a tratar de preguntarnos qué había pasado con ellos y con ellas. Entonces en esa precipitación de empezar a preguntar, nos dimos cuenta de que salieron otras versiones que decían, por ejemplo, de abuelas, de amigas y compañeras de nosotras, de la Andrea, la voy a nombrar. Ella dice, oye, yo siempre conocí esa historia, pero es que mi abuela nos contaba que al día siguiente de haber sido lanzados los negros a la laguna, todo el sector de acá, la gente que habitaba, que en ese tiempo eran pantanos y vivía la gente más pobre, el pueblo, fue a lanzar flores amarillas a la laguna. Entonces la laguna al día siguiente despertó llena de flores amarillas. Wow. Y esa imagen, por ejemplo, salió a la luz a propósito de preguntarnos por las mujeres y por los niños, y empezó a cambiar un poco, a enriquecerse la versión. Y dentro de eso empezó también la gente a decir que, por ejemplo, se rebautizó, que la gente venía a hacer lo que ellos no recibieron, que fue una santa sepultura, y que la gente siempre tiraba florcitas porque eran como los negritos y que lamentable. Porque incluso se dice que hay gente que escuchó que uno de ellos, Mure, antes de morir, dijo que él solo quería regresar a su tierra de origen. Muchas gracias, Muchas Claudia. gracias. A ustedes. Muchas gracias. Ya llegamos al Centro Cultural Cura Rehue, que es un espacio precioso, lleno de tradiciones, de artesanía, de memoria por todas partes. Y acá nos invitaron a una tertulia o un compartir donde vamos a poder seguir conociendo las historias de acá de Concepción. Y aquí ya se puede ver lo que encontramos en este lugar. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, permiso. Silvia, muchas gracias por recibirnos. Permiso. ¿Cómo están?
Uy, qué lugar más hermoso. En verdad estamos impresionados mirando toda la artesanía, la decoración, las paredes, ese espacio. Así que antes que todo decirles que estamos profundamente agradecidos de que nos hayan recibido aquí en este espacio y para poder compartir historias, cuentos y la oralidad viva. Y a lo mejor aquí los dueños de casa nos pueden contar un poco dónde estamos, este centro tan lindo que nos recibe hoy. Bueno, antes que nada, sean todos bienvenidos a este espacio. Este es el centro patrimonial que estamos al rescate de nuestras tradiciones. Aquí tratamos de mantener, conservar acerca todo de la cultura tradicional. Durante el año tenemos varias actividades. Vienen personas, cantos, generalmente con la tradición, payadores, O poetas. sea, un punto de encuentro aquí Un para la punto de comunidad. encuentro, tú lo has dicho. Qué Y maravilla. aquí ocurre algo bien particular, no como en todos los otros lugares. Aquí nosotros, la gente que viene a cantar, se comparte todo. Aquí la gente canta, participa, comenta. No es que venga el artista, yo soy artista, y el público allá. No, aquí todos son parte de. Qué Y bonito. eso es lo bonito de esto. Y otra actividad se le llama Noche San Juan igual, que es el 23 ¿también? en la noche. Claro, del 23 al 24, Se ¿no? empieza De a las junio. 9 y se espera a las 12 de la noche y ahí la gente le hace las pruebas de la tinta. Tenemos un espejo, velan el espejo, tenemos Ah, higuera, ya, ya. aquí velan higuera. Vienen para hacer todas las Claro. pruebas acá. Todo. El último año la comadre se los desmayó prácticamente cuando apareció el diablo. Y a los 12 aparece el diablo y los corretea a todos. Y ahí se termina todo. Bueno, ese es nuestro... Wow. Qué bonito, o sea, lindo. además de ser Resumido. un punto de encuentro, es un espacio de vivencia. resistencia, de Y de vivencia vivencia. de la cultura. Sí. Bueno, y lo que decía que qué bonito eso de que si vienen invitados a presentar su arte, de que no vienen como artistas, sino No. que se comparte, me recuerda las palabras de Víctor Jara en una entrevista que dice, yo no soy un artista, sino un trabajador de la cultura. Sí, y yo aquí exacto. veo a trabajadores de la Exacto. cultura La haciendo... comadrita puede decir algo también, ¿no es cierto? Porque ella es parte de esto. Sí, bueno, las actividades que siempre estamos haciendo aquí, tal como decían mis compadres, lo bonito que se produce esto de la comunión finalmente, entre las personas que estamos siempre asistiendo, que viene también la comunidad, que se siente parte de todo este lugar y por supuesto aquí siento que se viven finalmente las tradiciones. Qué lindo. Y te veíamos ahí con la guitarra, a lo mejor podrías compartirnos alguna... Sí, un vals de la Petronila. ¿Un vals de la Petronila? Sí, Ah, maravilloso. pero perfecto. Como anillo al dedo. Bien. A ver. En la laguna redonda, con totora por la orilla. En la laguna redonda, con totora por la orilla. Carrillo con retamal, mataron a Petronila. Ay, que no iba a pensar, fue tan grande la traición. Con mi suave corazón, triste me pongo a llorar. Ese 14 de octubre, ay, qué día tan fatal. Ese 14 de octubre, ay, qué día tan fatal. Mataron a Petronila, Carrillo con retamal. Oh, qué lindo el vals. Estaba recordando que en la mañana estuvimos con Silvia en la Laguna Redonda y nos recitó unos versos que ahora reconocí. La cuarteta. Y qué lindo que esta historia haya tenido como literatura, pero también música y que se siga representando. Sabemos que hay una obra de teatro también bien famosa, la Petronila. Me parece que tú estuviste, ¿sí? Sí, Claudia. Sí, llevamos hartos años. Este año cumplimos 20 años desde que se hizo por primera vez la obra aquí en Concepción, 20 años. 20 años. de vigencia.
¿Y cómo ha sido la recepción del público cuando vio esta leyenda en el escenario? ¿Cómo lo tomaron? Es que igual partió como una obra de teatro callejera. Y también como una obra de teatro callejera abierta a la participación de la gente, quienes actuaban, se hacía convocatorias abiertas, entonces llegaban actores y actrices, pero también llegaba gente que quería participar simplemente. Entonces gente del mismo barrio, gente de la comunidad penquista actuó, entonces de hecho eso generó como un vínculo y una familiaridad, y se dice que casi todo se ha actuado en la obra. Ya dice, oye, tú eres obra, sí, y todo el demás dice, oye, tú eres obra, sí. Entonces actuaba mucha gente y eso les fue dando como un sello de identidad. Entonces finalmente como que la obra empezó a dialogar junto como con la fuerza de la Petronila, que en sí misma ella tiene sus seguidores, sus fieles, sus devotos y devotas. La obra también empezó a compartir un poco de esa fidelidad o cariño también. Entonces la gente como que va a donde vayamos, la sigue. Sigue la obra. Y también sigue la tradición, porque finalmente se volvió una tradición popular también la obra, de hacerse en ciertas fechas, de conmemorar su muerte. Y sabemos, por ejemplo, que también hay gente que ha personificado a la Petronila. Si nos puedes contar tu experiencia, que ahí nos estaban soplando. Bueno, tú partes más o menos como en el año 2019. Voy a unos circuitos históricos que se estaban realizando en el Cementerio General y me gustó mucho la participación, la interpretación, lo teatral que se usaba para poder contar esta historia en un lugar tan histórico, importante como el cementerio, de noche. Y, de noche. Claro. Entonces, como igual soy actriz, ando de chiquitita actuando por aquí y por allá, como que le pregunté en esta instancia a los realizadores, ¿necesitarán alguna actriz? Y ahí recibí un llamado al casting y entre varios personajes me resonó el nombre de Petronila, porque como buena penquista crecí con la historia de esta santa de los pobres. Como actriz es una responsabilidad tremenda para mí, es una carga emocional, pero es un enriquecimiento al espíritu poder contar la historia de esta santa de los pobres, que es muy milagrosa y también muy cobradora. Pasa que siempre es mágico llegar a la tumba de Petronila, es un lugar mágico porque siempre hay algo distinto. Sí. Que te llena y te va renovando de emociones. Por ejemplo, siempre vas a pillar una plaquita nueva, siempre vas a pillar un santito. Últimamente le han ido a poner hartas imágenes religiosas y siempre te vas a pillar con collares, bonsai, casas, cuadros que le van a dejar flores también. Y las velas siempre están prendidas. Y las velas siempre están prendidas. Todo el año. Siempre. Todo el año. ¿Y cómo nace la idea de hacer estos tours guiados por el cementerio, además de noche? ¿Sí que nos puede contar? La corporación CEMCO, que administra, entre otros establecimientos, el Cementerio General de Concepción, que este año cumplimos nuestro bicentenario a propósito, quiso poner en valor el patrimonio y la identidad de la región con esto que quizás no es tan tradicional, que la gente vaya en la noche al cementerio y recorra con Carlos, ¿cierto?, las tumbas o los espacios más emblemáticos del cementerio. Yo te comentaba, algunos van por morbo, otros van por conocer, otros van pero siempre se llevan algo. Y yo creo que en esa experiencia la tumba de Petronila es una de las cosas más fuertes, digamos, y más que más recuerdos se llevan los visitantes, porque de hecho podría dar fe de algunos casos. De hecho, Claro, tú eres como el guía que lleva a la gente en el tour. Desde el año 2016 que estoy trabajando en los circuitos del cementerio. Han pasado, en la última temporada pasaron 1.600 personas, por ejemplo, en estas actividades, y a través de esto la comunidad, los jóvenes se van familiarizando con esta historia. Muchas nuevas generaciones que a veces no conocían la historia de Petronila la conocen a través de esto. Incluso ahí siempre estamos conectados con lo que ha hecho el Teatro de Masa, ¿cierto? La compañía de teatro, porque incluso cuando se hizo recientemente la obra en enero pasado, también muchas de las personas que habían ido a la obra después fueron al circuito, del circuito a la obra. Entonces ahí vimos que las personas realmente le llaman mucho la atención a esta historia. No sé, a mí nunca me ha cobrado la Petronila. Yo la encuentro, por eso que la quiero, porque es humilde. Ella recibe, pero no cobra. Tengo un sobrino que es ateo. Y él fue a dar, perdón que me explaye,
Él tenía que dar un examen, estudiaba leyes, y justamente el profesor que lo iba a entrevistar, lo iba a examinar, no lo podía ver. Entonces me dijo, tía, por favor, hágale una manda a la Petronila, o sea, siendo ateo. Entonces se la hice. Pero sí le dije yo, usted le iba a poner la plaquita a la Petronila. Y aquí Celso lo ayudó. Y bueno, dio ese examen, y la última pregunta que le dice, señor Carlos Gutiérrez, ¿qué número tiene el artículo? Porque defendió artículo internacional, un problema internacional. El artículo que habla de tanto. Él le dice el 179. Gracias, le dice. Un 5. Y todos quedaron, dice que Eduardo me dijo, tía, me dijo, yo no... No se lo sabía. Se iluminó. Y en Amanda fue a hacer una décima, un verso que dice, brindo por la Petronila, la santita de los pobres. Ella no pide ni un cobre por la ayuda que le pidan. Lavando en esta vida tuvo un destino fatal. Por robarle la mataron Carrillo con Retamal. Nos contaron que había una cueca muy famosa de la Petronila. Y me imagino que acá los guitarristas capaz que se la sepan. ¿No? O sea, si son de aquí. Yo no sé si se la saben todos, pero nosotros acá escuchando. Lo aplaudimos. Nosotros la aplaudimos. Cuando una historia, un mito, una leyenda se sigue contando en el tiempo de generación en generación, es porque todavía hay oídos que necesitan escuchar esas palabras. Y después de todo este recorrido por Concepción, conociendo sus historias y sus leyendas, nos damos cuenta de cuánto nos cuentan estas historias. No solo mantienen una tradición, sino que también nos hablan de la vida, de la muerte y del vínculo que existe entre ellas. Y terminamos este capítulo con la invitación a seguir descubriendo qué nos quieren advertir y contar estas historias.